Señoras y señores, damas y caballeros, hoy no están aquí por casualidad. Y si creen que sí, déjenme decirles algo con respeto. La casualidad es el refugio de los que no quieren asumir propósito. Hoy quiero hablarles de algo que puede estar pasando en su vida y quizá no lo han notado. Porque cuando la vida empieza a incomodarte, porque cuando las cosas dejan de ser fáciles, cuando sientes que algo se está moviendo, aunque no sabes exactamente qué es. Muchos piensan que es mala suerte, muchos creen que todo está saliendo mal, pero ¿y si no? Pues, ¿y si esos momentos de confusión, depresión, no fueran señales de caída, sino anuncios de que algo grande está por llegar? Esta noche quiero que se hagan una pregunta honesta. ¿Y si lo que hoy te preocupa es en realidad la preparación para lo que tanto has pedido? Porque si ves estos 7 signos en tu vida, no es el final, es el principio. Y hoy vamos a entender por qué, Sel. La incomodidad es señal de crecimiento. Nadie crece cómodo. Nadie evoluciona en la zona donde todo es predecible, donde nada desafía, donde nada duele. La comodidad es agradable, sí, pero es peligrosa cuando se convierte en costumbre. Porque lo cómodo no te exige. Y lo que no te exige no te transforma. Piénsalo. Cuando estabas demasiado cómodo, ¿qué cambió en tu vida? Probablemente nada. Los mismos hábitos, las mismas conversaciones, las mismas cosas, las mismas excusas, las mismas excusas. La comodidad es silenciosa. No hace ruido, no alarma, no sacude. La incomodidad, en cambio, interrumpe. Te obliga a pensar, te obliga a moverte, te obliga a decidir. Cuando empiezas a sentir que algo ya no encaja, que el lugar donde estás se siente pequeño, que las conversaciones ya no te retan, que tus metas actuales ya no te emocionan, no es crisis, es crecimiento llamando a la puerta. El problema es que hemos sido educados para evitar la incomodidad. Si algo incomoda, salimos corriendo. Si algo incomoda, si algo duele, lo evitamos. Si algo exige más de nosotros, buscamos algo más fácil. Pero lo fácil nunca ha construido grandeza. El músculo crece cuando se rompe. La mente se expande cuando se desafía. El carácter se fortalece cuando atraviesa presión. Nada de eso ocurre en comodidad. Tal vez hoy sientes que estás fuera de lugar. Tal vez estás enfrentando cambios que no pediste. Tal vez la estabilidad que conocías se movió. Y eso genera miedo. Claro que genera miedo. Lo desconocido siempre lo hace. Pero lo desconocido también es territorio de expansión. Cada vez que la vida te empuja fuera de lo que ya dominabas, no lo hace para destruirte, lo hace para desarrollarte. El problema no es la incomodidad. El problema es nuestra interpretación de ella. Confundimos incomodidad con fracaso. Confundimos presión con castigo. Confundimos cambio con pérdida. Pero, ¿y si la incomodidad es simplemente el anuncio de que la versión actual de ti ya no es suficiente para el siguiente nivel? Cuando un estudiante pasa al siguiente grado, los contenidos son más difíciles. No porque lo odien, sino porque ya está listo. Cuando un atleta sube de categoría, el entrenamiento es más intenso. No porque quieran que sufra, sino porque puede soportarlo. La incomodidad es evidencia de capacidad no explotada. Si la vida te exige más, es porque puedes dar más. Si las circunstancias te presionan, es porque tienes estructura para resistir. Si te sientes desafiado, es porque hay algo en ti que está listo para expandirse. La pregunta no es por qué esto me está pasando. La pregunta es qué está creciendo en mí a través de esto. A veces la incomodidad llega en forma de responsabilidad. Más trabajo, más expectativas, más retos. Y uno piensa, esto es demasiado. Pero lo que ayer parecía imposible, hoy lo manejas con normalidad. ¿Qué cambió? Tú. A veces la incomodidad llega en forma de ruptura. Algo termina, algo se cierra, algo se va y duele. Pero el espacio que deja esa salida crea oportunidad para algo que antes no cabía también puede ser interna. Esa sensación de que puedes más. Ese descontento silencioso cuando sabes que estás jugando pequeño. Esa voz que te dice que no naciste para quedarte donde estás. Esa voz no es arrogancia, es conciencia. Crecer duele porque implica dejar atrás versiones antiguas de nosotros mismos. Implica soltar hábitos que nos daban seguridad. Implica aceptar que lo que funcionó antes ya no funciona ahora. La mariposa no puede volar si se queda cómoda en el capullo. El proceso de romper esa estructura es incómodo, es forzado, es exigente, pero sin ese proceso no hay alas. Quizás lo que hoy te incomoda no es un error, quizás es transición. Cuando empiezas a sentir que el entorno ya no te satisface, que necesitas aprender algo nuevo, que debes asumir riesgos que antes evitabas, no estás perdiendo estabilidad, estás ganando expansión. La incomodidad es señal de que estás avanzando hacia territorios donde tu vieja versión no puede operar igual. Y eso asusta porque significa adaptación. Pero adaptación es evolución. Si todo fuera fácil, no cambiarías. Si todo fuera simple, no desarrollarías resiliencia. Si todo fuera cómodo, no descubrirías tu fuerza real.
La incomodidad no es enemiga del éxito, es su antesala. Cada etapa nueva comienza con torpeza, con dudas, con inseguridad. Eso no significa que no perteneces ahí. Significa que estás aprendiendo a moverte en un nuevo nivel. La próxima vez que sientas que algo te incomoda profundamente, en lugar de huir, observa, pregunta, analiza, porque esa incomodidad puede estar señalando el punto exacto donde tu crecimiento está ocurriendo, las pérdidas están preparando espacio para algo mayor. Nadie celebra una pérdida. Nadie se despierta esperando que algo termine, que algo se rompa, que algo desaparezca. Cuando perdemos, lo primero que sentimos es vacío. Y el vacío asusta, porque el vacío se siente como retroceso, como fracaso, como injusticia. Pero lo que casi nunca vemos en el momento de la pérdida es el espacio que se está creando. Vivimos acumulando relaciones, hábitos, proyectos, creencias, rutinas, seguridades. Muchas veces nos aferramos a cosas que ya cumplieron su ciclo simplemente porque nos dan estabilidad, no porque nos hagan crecer, sino porque nos hacen sentir seguros. La pérdida interrumpe esa falsa seguridad. Cuando algo se va, duele. Claro que duele. Puede ser un trabajo, una relación, una amistad, una oportunidad, una etapa de la vida. Y la mente inmediatamente interpreta, estoy perdiendo. Pero perder no siempre significa quedar con menos. A veces significa quedar con espacio. Y el espacio es necesario para que algo nuevo pueda entrar. Imagínate una habitación llena de muebles viejos. Aunque llegue el mueble perfecto, no hay dónde colocarlo. No porque no lo merezcas, sino porque no hay lugar. La pérdida funciona como ese momento incómodo en el que tienes que vaciar la habitación. Vaciar nunca se siente productivo. Se siente como desorden, como caos, como ruptura. Pero sin ese proceso no hay renovación. Muchas veces pedimos crecimiento, pedimos oportunidades más grandes, pedimos relaciones más sanas, pedimos éxito, pero no estamos dispuestos a soltar lo que ya no está alineado con lo que pedimos. Queremos lo nuevo sin dejar lo viejo. La pérdida hace lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Cierra puertas que no teníamos el valor de cerrar. Quita de nuestras manos aquello que sosteníamos por costumbre. Nos obliga a enfrentar el apego. El apego no es amor. El apego es miedo a quedarnos sin algo. Y cuando ese algo se va, descubrimos que seguimos aquí. Respirando, pensando, caminando, descubrimos que no dependíamos tanto como creíamos. Hay pérdidas que llegan como sacudidas, inesperadas, bruscas, sin aviso. Y uno piensa que todo se desmorona. Pero muchas veces lo que se desmorona no era la estructura correcta para el siguiente nivel. Cuando una etapa termina, no siempre es castigo. A veces es promoción disfrazada. El problema es que asociamos estabilidad con permanencia. Creemos que si algo dura mucho tiempo, necesariamente es bueno. Pero hay cosas que duran años y no aportan crecimiento. Hay relaciones largas que limitan. Hay trabajos estables que apagan el potencial. Hay amistades cómodas que no inspiran evolución. La pérdida rompe la ilusión de que lo permanente es lo mejor. Cada pérdida refina prioridades. Te obliga a evaluar qué era realmente importante y qué solo era costumbre. Te enseña que puedes empezar de nuevo aunque no quieras. Y empezar de nuevo es una de las mayores expresiones de poder personal. Porque empezar implica humildad. Implica aceptar que algo terminó. Implica reconocer que ahora estás en un punto diferente. Y desde ese punto diferente se construye algo diferente. A veces no vemos el propósito de la pérdida hasta años después. Miramos atrás y entendemos que si aquello no hubiera terminado, lo que vino después no habría sido posible, que si esa puerta no se hubiera sido posible, que si esa puerta no se hubiera cerrado, nunca habríamos buscado otra, que si esa relación no hubiera acabado, nunca habríamos descubierto nuestra propia fortaleza. Las pérdidas también limpian identidad. Hay cosas que se convierten en nuestra definición. Soy esto, trabajo en esto, estoy con esta persona. Y cuando eso desaparece, sentimos que perdimos parte de quienes somos, pero tal vez no perdiste identidad. Tal vez estabas construyendo tu identidad sobre algo temporal. Cuando lo externo se mueve, lo interno se revela. Las pérdidas nos muestran cuánto dependíamos de algo para sentir valor. Y al enfrentarlas, descubrimos recursos internos que no sabíamos que existían. Descubrimos resiliencia, descubrimos creatividad, descubrimos determinación. El espacio que deja una pérdida no es vacío permanente. Es terreno fértil permanente. Pero al principio parece tierra removida, desordenada e inestable. Y plantar en tierra recién removida requiere paciencia. No todo lo que se va es enemigo. No todo lo que termina es fracaso. Algunas cosas cumplen su función y luego deben irse para que el proceso continúe. El árbol pierde hojas antes de florecer de nuevo. Y si las hojas secas no cayeran, no habría espacio para las nuevas. Lo que hoy interpretas como ausencia puede ser preparación. Lo que hoy sientes como final puede ser transición. Lo que hoy te deja sin algo puede ser transición.
Lo que hoy te deja sin algo puede estar dejándote listo para algo mayor. La presión revela tu verdadero potencial. A nadie le gusta la presión. La presión incomoda, acelera el corazón, despierta dudas, expone inseguridades. Cuando la presión llega, lo primero que pensamos es que algo está mal, que es demasiado, que no estamos listos. Pero la presión no aparece donde no hay capacidad. Nadie pone peso sobre algo frágil que no puede sostenerlo. Nadie exige alto rendimiento a quien no tiene talento. La presión no es casual, es proporcional al potencial. El carbón, bajo presión extrema, se convierte en diamante. No en la superficie, no en comodidad, no en tranquilidad, en presión. La presión te obliga a concentrarte. Cuando todo es fácil, te distraes. Cuando no hay exigencia, te relajas demasiado. Pero cuando hay presión, cada decisión importa. Cada segundo pesa. Y es en ese escenario donde descubres de qué estás hecho. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por miedo a la presión. Evitan responsabilidades grandes porque temen no estar a la altura, rechazan oportunidades porque sienten que será demasiado demandante, prefieren lo seguro antes que lo desafiante. Pero lo seguro rara vez revela grandeza. La presión tiene una función: sacarte del automático. Cuando la vida aprieta, no puedes operar en modo repetición, tienes que pensar diferente, actuar diferente, priorizar mejor. La presión expone tus hábitos reales. Bajo presión no actúas según lo que dices, actúas según lo que eres. Si has construido disciplina, la presión la activará. Si has construido excusas, la presión también las revelará. Por eso la presión no es enemiga, es espejo. En momentos tranquilos todos dicen ser fuertes. Todos dicen ser fuertes, todos dicen ser resilientes. Pero es cuando el tiempo es corto, cuando los recursos son limitados, cuando las expectativas son altas, que se ve la verdadera estructura interna. La presión no crea carácter, lo revela. Hay personas que ante la presión se paralizan y hay otras que ante la misma presión se elevan. La diferencia no está en la intensidad del reto, sino en la interpretación. Como amenaza, tu mente entra en defensa. Si la interpretas la presión como amenaza, tu mente entra en defensa. Si la interpretas como oportunidad, tu mente entra en expansión. Cuando alguien confía en ti una gran responsabilidad, eso genera presión, pero esa presión es validación silenciosa de tu capacidad. Nadie delega algo importante en alguien que considera incapaz. La presión también acelera el aprendizaje. Lo que en comodidad tomaría años en desarrollar, bajo presión puede desarrollarse en meses, porque la urgencia obliga a crecer. Hay momentos en la vida donde sientes que todo depende de ti, que no puedes fallar, que no hay margen de error, y eso pesa. Claro que pesa, pero también te enfoca. La presión elimina lo superficial. Cuando el reto es grande, las distracciones pierden importancia, las prioridades se ordenan, lo esencial se vuelve claro. Y en ese proceso descubres habilidades que no sabías que tenías. Descubres que puedes trabajar más de lo que pensabas, que puedes soportar más de lo que pensabas, que puedes soportar más de lo que creías, que puedes pensar con más claridad en medio del caos de lo que imaginabas. La presión saca a la superficie recursos ocultos. Sin presión, muchas capacidades permanecen dormidas, porque no hay necesidad de activarlas. Pero cuando la situación lo exige, el cerebro busca soluciones. El cuerpo responde. La mente se adapta. Es cierto, la presión puede agotar si es constante y sin propósito. Pero la presión con dirección fortalece. La presión con sentido construye. Los líderes se forman bajo presión. Los atletas se consagran bajo presión. Los proyectos más grandes se consagran bajo presión. Los proyectos más grandes se consolidan bajo presión. No porque filtra la mediocridad. Filtra la mediocridad. Filtra la falta de compromiso. Cuando todo está en juego, das lo mejor. No lo cómodo. No lo mínimo. Lo mejor. Y muchas veces, después de atravesar un periodo de alta presión, miras atrás y te preguntas cómo lo lograste. Porque en el momento parecía imposible, pero lo hiciste. Eso cambia tu autopercepción. Te das cuenta de que eras más fuerte de lo que pensabas, más capaz de lo que pensabas, más capaz de lo que imaginabas, más resistente de lo que te habían dicho. La presión no llega para destruir tu potencial, llega para activarlo. Si hoy sientes que las demandas sobre tu vida aumentaron, que las expectativas crecieron, que el margen de error es pequeño, no lo veas solo como carga, obsérvalo como indicador, indicador de que estás en un nivel donde lo que haces importa más, donde lo que haces importa más, donde tu impacto es mayor, donde tu capacidad se está siendo puesta a prueba porque existe. A veces significa que a lo grande está el proceso y necesita una versión más fuerte de ti para sostenerlo. La soledad fortalece tu carácter y dirección.
La mayoría de las personas le teme a mayoría de las personas le teme a la soledad. La asocian con abandono, con rechazo, con fracaso social. Vivimos en una cultura donde estar siempre acompañados parece ser sinónimo de éxito. Siempre conectados, siempre rodeados, siempre visibles. Pero la soledad no es lo mismo que estar solo. Puedes estar rodeado de personas y sentirte vacío. Puedes tener conversaciones constantes y no escucharte a ti mismo. Puedes tener conversaciones constantes y no escucharte a ti mismo. Puedes recibir atención aún así no tener dirección. La soledad verdadera es el espacio donde te encuentras contigo sin distracciones. Y eso incomoda, porque cuando no hay ruido externo aparece el diálogo interno. Aparecen las preguntas que evitabas. Aparecen las dudas que tapabas con entretenimiento. Aparecen las verdades que postergabas con ocupación. La soledad no debilita el carácter, lo expone primero y luego lo fortalece. En compañía es fácil adoptar opiniones ajenas. Es fácil dejarse influenciar. Es fácil diluir la identidad para encajar. Pero cuando estás solo, no hay aplausos que te validen ni críticas que te definan. Solo estás tu fe, frente a tus decisiones. Ahí comienza la construcción real del carácter. El carácter no se forma en la multitud, se consolida en la intimidad de tus elecciones cuando nadie te observa, en lo que decides hacer cuando nadie te observa, en lo que decides hacer cuando no hay reconocimiento, en lo que eliges pensar cuando no hay presión externa. Cuando no hay presión externa, la soledad te obliga a desarrollar criterio propio. Cuando siempre estás acompañado, corres el riesgo de depender de la aprobación, de tomar decisiones basadas en expectativas ajenas, de medir tu valor según la reacción de otros, según la reacción de otros. Pero en la soledad aprendes a escucharte, a identificar lo que realmente quieres, a diferenciar entre deseo auténtico y presión social. Muchos de los momentos más decisivos en la vida ocurren en silencio, no en escenarios públicos, sino en habitaciones cerradas, no en conversaciones multitudinarias, sino en reflexiones personales. La soledad también revela tus miedos. Sin distracciones ya no puedes escapar de ellos, y enfrentarlos es el primer paso para superarlos. Cuando estás solo, descubres si realmente disfrutas tu propia compañía, si te sientes en paz contigo, si te respetas, si te conoces. El autoconocimiento no nace en el ruido constante, la soledad te da perspectiva. Te permite analizar tus relaciones, tus metas, tus hábitos. Te permite preguntarte si estás viviendo por convicción o por costumbre. Muchos evitan la soledad porque prefieren la validación constante, pero la validación externa es inestable. Cambia según la opinión del momento. Hoy te aplauden, mañana te cuestionan. La dirección sólida no puede depender de algo tan variable. Cuando aprendes a estar solo, desarrollas independencia emocional. No significa que no necesites a nadie. Significa que no necesites a nadie. Significa que no dependes de la presencia constante de otros para sentir estabilidad. La soledad también fortalece la disciplina. La energía colectiva impulsa. Pero cuando estás solo, la motivación debe venir desde dentro. No hay presión social que te empuje. No hay comparación inmediata que te active. Ahí se ve la verdadera intención. Si sigues trabajando en tus metas cuando nadie te observa, si continúas preparándote cuando no hay reconocimiento, si mantienes tus valores aunque no haya aplausos, estás construyendo una estructura interna firme. La dirección clara nace en momentos de introspección. Cuando reduces el ruido externo, puedes identificar qué caminos realmente te pertenecen y cuáles solo adoptaste por influencia. Puedes redefinir prioridades sin presión. La soledad no significa aislamiento permanente, significa pausa estratégica. Es en esos espacios donde reorganizas tu mente, donde alineas tus acciones con tus principios, donde corriges rumbos sin necesidad de espectáculo. Muchas personas temen quedarse solas porque creen que perderán relevancia, pero la relevancia real no se construye en presencia constante, sino en coherencia interna. Si no sabes quién eres cuando nadie te mira, será difícil mantener firmeza cuando todos te miren. La soledad te enseña a sostener tus propias decisiones, a asumir responsabilidad sin buscar culpables, a reconocer errores sin excusas. En la soledad aprendes a depender de tu criterio, de tu disciplina, de tu enfoque, y cuando vuelves a interactuar con el mundo, lo haces desde una base más sólida. Ya no buscas llenar vacíos con compañía, no buscas dirección en opiniones ajenas, no buscas identidad en pertenencia superficial, buscas aportar desde claridad. La soledad no es castigo, es entrenamiento para escuchar tu intuición, para fortalecer tu autocontrol, para definir tu visión sin interferencias. Las temporadas de soledad no llegan para debilitarte socialmente, llegan para fortalecerte internamente, porque antes de liderar a otros, debes aprender a liderarte a ti mismo. Los obstáculos no te detienen, te posicionan, porque complica lo que parecía claro. Un obstáculo se percibe como una pared, como un límite, como una señal de que algo salió mal. Pero un obstáculo no es una señal de detenerse.
Es una señal de ajustar. Si cada camino fuera recto y sin resistencia, avanzar no requeriría desarrollo. No necesitarías estrategia, ni paciencia, ni creatividad. Simplemente caminarías. Y caminar sin desafío no construye capacidad. Cuando todo fluye, operas en automático, pero cuando algo bloquea tu paso, tienes que analizar. ¿Rodeo? ¿Escalo? ¿Cambio de ruta? ¿Me preparo mejor? Esa pausa obligada no es retroceso, es reposicionamiento. Muchos ven el obstáculo como rechazo, como si la vida dijera por aquí no, pero a veces el mensaje no es no avances, sino no avances de esa manera. La diferencia es profunda. El obstáculo rigida tu enfoque. Te hace evaluar si estás preparado, si tu plan es sólido, si tu intención es firme, porque cuando el deseo es débil, el primer obstáculo es suficiente para abandonar. El obstáculo filtra la determinación. Si lo que quieres es superficial, cualquier dificultad lo elimina. Pero si lo que quieres tiene peso, el obstáculo no te detiene, te obliga a comprometerte más. Los grandes avances rara vez ocurren sin resistencia. La resistencia es parte del proceso de consolidación. Un río no se detiene cuando encuentra una roca, se adapta, la rodea, la erosiona con el tiempo. Cambia ligeramente su curso, pero sigue avanzando. La roca no elimina el río, retidina su forma. Así funcionan los obstáculos en tu vida. Te cambian la forma, no el propósito. Hay obstáculos que llegan en forma de rechazo, una puerta que no se abre, una respuesta negativa, una oportunidad que no se concreta. Y duele, porque habías invertido expectativas, pero ese rechazo puede estar redirigiéndote hacia un escenario más alineado con tu capacidad real. A veces insistimos tanto en una puerta específica que olvidamos que el objetivo no es la puerta, es el destino. El obstáculo también fortalece habilidades que no desarrollarías en comodidad. Si todo fuera sencillo, no aprenderías a negociar mejor, a comunicar con mayor claridad, a planificar con más precisión. La dificultad te obliga a subir tu nivel. Cuando un proyecto enfrenta problemas, el líder crece. Cuando algo no resulta, la mente se vuelve más aguda. El obstáculo revela debilidades. Sí, pero revelar no es destruir. Revelar es mostrar lo que necesita fortalecerse. Si nunca enfrentas resistencia, puedes vivir con una falsa percepción de preparación. Creer que estás listo para niveles mayores sin haber sido probado. La prueba no es castigo, es validación. No la confianza basada en palabras, sino la que nace de experiencia real. La que dice, ya enfrenté algo difícil antes y lo resolví. Esa memoria interna es posicionamiento. Porque cuando vuelves a enfrentar una dificultad, no reaccionas con el mismo miedo. Reaccionas con el mismo miedo. Reaccionas con referencia. Sabes que tienes recursos. Sabes que puedes aprender. Sabes que el obstáculo no es final. También hay obstáculos que te obligan a detenerte temporalmente. Y esa pausa puede parecer pérdida de tiempo. Pero en esa pausa ajustas detalles que de haber continuado sin freno podrían haberse convertido en errores mayores. El obstáculo reduce velocidad, pero aumenta conciencia. Te hace más estratégico, más atento, más preciso. Muchas veces el obstáculo no está ahí para impedirte llegar, sino para prepararte para sostener lo que vas a recibir. Porque llegar sin preparación puede ser más peligroso que no llegar. El obstáculo entrena la paciencia, y la paciencia no es facilidad, es resistencia con propósito. Es continuar trabajando aunque el resultado no sea inmediato. Es sostener el esfuerzo cuando el camino se complica. Sin obstáculos, el éxito puede volverse frágil. Con obstáculos, el éxito se vuelve sólido. Cada dificultad superada te posiciona en un nivel diferente. No solo por el resultado externo, sino por la estructura interna que desarrollaste en el proceso. La persona que eres después de enfrentar un gran desafío no es la misma que antes de enfrentarlo. Tu mentalidad cambia, tu tolerancia aumenta, tu enfoque se afina. El obstáculo no te empuja hacia atrás, te obliga a fortalecer las piernas, no te cierra el camino, te enseña a construir nuevos caminos, no te quita oportunidades, te entrena para reconocer mejores oportunidades. Lo que parece bloqueo puede estar siendo dirección, lo que parece retraso puede estar siendo alineación, lo que parece límite puede estar siendo impulso disfrazado.